Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy ha habido pleno en el Congreso en el cual se han aprobado algunos proyectos de ley, hablaremos de eso más adelante con el politólogo Fernando Tuesta, y se mantiene el conflicto social en Las Bambas. Han adquirido incluso mayor gravedad el día de hoy porque un grupo de comuneros intentó tomar la comisaría de Changuaguacho, que es el distrito del cual dependen las comunidades que están en conflicto en torno a la empresa minera Las Bambas. Debo presentar a Fernando Tuesta, que está con nosotros. Muchas gracias por estar presencialmente acá. Fernando. Como sabemos, él es un politólogo con mucha experiencia en el tema, que ha presidido incluso una comisión de alto nivel para proponer reformas en nuestro país, políticas. Y estamos en contacto también con la abogada y especialista en gestión pública, Teresa Santillán. Señora Santillán, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, hay temas graves, naturalmente el tema del proyecto de asamblea constituyente, pero hay un tema que viene de concretarse con la aprobación por amplia mayoría en el Congreso de una ley que modifica el calendario electoral en el sentido de ampliar el plazo para las elecciones internas. ¿Qué significado tiene esta ley? ¿Qué impacto puede tener sobre el proceso electoral regional y de gobiernos municipales, señor Tuesta? El Congreso, lamentablemente, Fernando, ha aprobado ya en otra oportunidad una ampliación de plazos. El tema es el siguiente: cuando se convoca un proceso electoral, tú tienes ya por ley un plazo determinado. Y se hizo de esta manera, sobre todo para elecciones regionales y municipales, porque son muy complejas en su desarrollo y elaboración. Encima se incluyó lo de elecciones internas. Esto hace que dentro de los plazos ya de ley existan plazos internos que están concatenados y que son preclusivos. Y entonces, el 15 de este mes, de mayo, sí, y el 22 se van a realizar las elecciones internas. Lo que ha aprobado el Congreso es ampliar por 2 días la apertura de esta plataforma que se llama Declara, ¿no? Sí. Donde se inscriben los precandidatos. ¿Cuándo se cerró eso? El 11 de abril. El 11 de abril a la medianoche. Es decir, estamos casi a fin de mes, con lo que entre que pasa al Ejecutivo, digamos que lo firme, estamos hablando recién que se va a haber la posibilidad de ampliar un mes después. Eso compromete al cronograma un mes electoral. Después y pocos días antes de que tenga lugar el acto de elección interna. Exactamente. Entonces, es el 15 de mayo. Eso compromete el cronograma definitivamente. Yo creo que los congresistas no han actuado bien, entre otras cosas porque no han solicitado y creo que no han escuchado a los organismos electorales, y se cree que el cronograma es un conjunto de fechas que son movibles sin ningún impacto. Pero por supuesto que tiene impacto. Y entonces, ¿qué van a hacer los organismos electorales? La verdad que no sé, pero que compromete el cronograma de manera definitiva. Y esto es atentatorio, además, contra cierta mínima estabilidad de las normas que deben de tener todo proceso electoral. Ya el mismo Congreso, hace algún tiempo, aprobó una norma que señalaba lo siguiente: un año antes de las elecciones no se pueden modificar las normas. Ahora, claro, siempre el argumento es, por ejemplo, en la etapa de padrones, señalaban que se había cerrado de manera indebida, y ahora que también la plataforma no ha funcionado, en fin, una serie de argumentos. Pero la motivación de este proyecto de ley, ¿cuál es? Ha sido presentado por un congresista de Acción Popular. Sí, esto favorece a Acción Popular, para empezar, ¿no? ¿En qué sentido? Porque no han podido lograr preinscribir a todos los candidatos que ellos en principio esperaban. Fernando, lamentablemente estamos delante en nuestro país de muchas organizaciones cuyo trabajo es muy informal, muy desorganizado. De repente tienen que presentar precandidaturas para estas elecciones internas, para empezar, para que sea la debilidad de nuestros partidos. No van a presentar candidaturas en todas las circunscripciones. Un partido nacional que tiene
la prerrogativa, que es además el único sujeto político que tiene la prerrogativa de presentar candidatos, resulta que no va a presentar. Y acá advierto lo siguiente, esto va a tener consecuencias posteriores. ¿Por qué? Los partidos nacionales, que son los que tienen bancadas en el Congreso, tienen la potestad de presentar candidaturas a nivel regional, a nivel provincial y a nivel distrital. Sí. No están, sin embargo, obligados a hacerlo en su conjunto. Con la reforma política se les exigía un porcentaje de presentación. Eso también lo han aprobado para suspenderlo, porque si no lo hacían, perdían la inscripción. Igual los movimientos regionales. ¿Qué puede ocurrir? Y por eso advierto lo siguiente, que muchos partidos puede que en algunas provincias y distritos, porque no tienen capacidad organizativa o porque no les interesa, no presentan candidatos. ¿Quiénes podrían presentar ahí? Los movimientos regionales. Imaginemos que tampoco puedan hacerlo. ¿Sabes qué va a ocurrir? Ahora que ya no hay listas provinciales, locales y distritales, que no se presente nadie. Que no hayan candidatos, que no hayan candidatos. Algunos mandatos electivos. ¿Y qué va a ocurrir? Los alcaldes van a tener que prorrogar de facto su permanencia. Esto ya crea una serie de problemas. Se les dijo en su momento que tenían que cubrir ese espacio, no lo hicieron. Bueno, el Congreso haciendo las cosas siempre a destiempo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si el presidente de la República decide, con los argumentos que le da usted ahora, por lo demás, no firmar esta ley, observarla? Bueno, por insistencia es probable que lo haga. Pero eso tomará tiempo. Sí, y lo peor, digamos, toma más tiempo, con lo cual el cronograma se ve más afectado. Sí, claro que sí. No, es más afectado. Señora Santillán, ¿ha escuchado usted al politólogo especialista en estos temas electorales, que pueden ser un poco complejos, pero usted es una persona de terreno, porque es consultora y me parece que está en Cajamarca ahora, que es una región muy importante, como sabemos todos ahora, para la configuración de nuestro espectro político. Y yo quisiera saber cómo ve la preparación de estas elecciones en su región cajamarquina u otras. ¿Cuánta representatividad van a tener los partidos y los movimientos que postulen a las elecciones municipales y regionales? Bueno, particularmente para las elecciones regionales y provinciales, la situación es diferente a la nacional. Ya no es lo mismo que se presenten estos partidos nacionales, sino que particularmente en Cajamarca empiezan a presentarse los movimientos regionales. Ahora, si vamos a ver el tema de las elecciones internas, se han visto aquí en diferentes movimientos regionales, es más, en los mismos partidos nacionales, que no se presentan dos personas para las internas, ¿no? Se presenta una sola la que finalmente va a ir, sacándole la vuelta a la ley. Una situación que definitivamente debilita a las organizaciones políticas. Ahora, hay otra situación más. En estas elecciones que ya se acercan para octubre de este año, se ha visto dos cosas que imagino que también se ven en otras regiones. Que excongresistas se presenten para el gobierno regional o la alcaldía y que pues empiecen a prometer cosas que no pudieron hacer durante su permanencia en el Congreso. Entonces, definitivamente aquí la situación de partidos políticos en las regiones ya no se maneja tanto a este nivel organizativo, sino que más a un tema ya más de caudillismo, más de representación, más de persona. Aquí quienes se están presentando, por ejemplo, para la provincia de Cajamarca, es el excongresista Joaquín Ramírez. Por Fuerza Popular. Fuerza Popular, sí. El secretario general. No por Fuerza Popular, sino por un movimiento regional. ¿Hay otros candidatos que tengan notoriedad nacional por buenas o malas razones? Hay excongresistas como la congresista Felicita Tocto, que ha sido excongresista en el Congreso disuelto y que nuevamente se está postulando ahora ya para el gobierno regional de Cajamarca. Y así otras personas que han sido excongresistas que quizás no tuvieron cierto grado de que los conozcan en las regiones, pero se hacen conocidos en el Congreso para que luego puedan obtener mayores votos en las regiones. Y mientras estamos en estos debates electorales y técnicos,
se viene agravando la situación en Las Bambas, la más importante mina de cobre de nuestro país. ¿Qué noticias tiene? Tengo entendido que usted tiene experiencia en los conflictos mineros. ¿Qué noticias tiene usted de lo sucedido hoy? Porque la situación en algún sentido es más grave que en los días anteriores, en la medida en que el presidente de la comunidad de Fuerabamba, ya no la de Chila o Chuajere, ha sostenido que no habrá más diálogo y directamente lo que ellos quieren es recuperar un terreno que fue cedido a la empresa Las Bambas vía permuta. O sea, estamos ante una declaración de guerra que parece que no ofrece salidas. ¿Cuál es su opinión sobre la situación a la que se ha llegado en torno a la mina Las Bambas? Bueno, la situación aquí siempre en conflictos mineros es cómo se negocia previamente los terrenos, las tierras de la comunidad. En algún momento, aquí en Cajamarca también sucedió, se dieron a cierto precio, a un precio que correspondían a un dinero que quizás, a un costo que pudo haber sido mucho menor al que realmente vale. Pero es que no hubo dinero porque fue permuta, Una permuta. ¿es cierto? Permuta, sí. Exacto, hubo una permuta. Sin embargo, esta gestión de conflictos tendría que ir acompañado de qué es lo que también quiere la comunidad. Porque en ese momento la comunidad puede estar muy contenta con lo que recibía a cambio, pudo haber sido trasladada a la comunidad, asentada en otro lugar a efectos de que, digamos, sí, vamos a darte las mismas características del terreno para que tú te encuentres ahí con una cantidad muy similar, quizás no la misma, pero sí te estoy diciendo, puedes ir a vivir en esta comunidad de tal manera que no te afecte tu proyecto de vida. Sin embargo, con el tiempo, la población se da cuenta de que el valor real del dinero era más, o del terreno, perdón, era mucho mayor y que no era correspondiente con el terreno, la comunidad en donde se encuentran ahora. O sea, esa situación de que hay una información que quizás ellos en un momento pensaron que sí era posible, pero luego, ¿qué está pasando? Ahora, por otro lado, hay que ver también detrás qué hay. Hay asusadores, qué tipo de líderes se encuentran en esta situación que quizás posteriormente también quieran postular como alcaldes provinciales, como alcaldes distritales, como ha sucedido en regiones como la nuestra, en la que quienes empezaban a luchar supuestamente por el agua terminaron siendo alcaldes, el presidente regional. De acuerdo. Señor Tuesta, hemos escuchado a una señora Santillán que introduce el tema de las comunidades campesinas en nuestro país. Es el caso de la Sierra Alta de Cotabambas, de esta comunidad de Fuerabamba, Chila y Choajere. Usted es un especialista de instituciones políticas, pero en nuestro país hay además instituciones tradicionales como las comunidades que deben ser integradas al funcionamiento de nuestras instituciones, ¿no? Este es un tema pues de larga data, muy complicado y que lo complejo del tema ha llevado a que no se ha canalizado adecuadamente. Las políticas públicas, sabemos en los últimos años, sobre todo en este último periodo, es casi inexistente y lo único que aparece son estallidos sociales para demandas concretas que en realidad se entrelazan también con muchas ancestrales incluso y muy tradicionales. Lo curioso de esto, y quiero ligarlo a un tema que hemos estado conversando antes que empiece el programa, sobre las propuestas, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente y su composición. Sí, quieren ligarlo también a las comunidades campesinas, ¿no? Que la elección no sea un ciudadano, un voto, sino 40% de partidos, 30% a la sociedad civil y después un porcentaje para comunidades y otro porcentaje para población afroperuana. Es una manera de verla, desde mi punto de vista equivocado, porque en realidad, para empezar, pues la propuesta de Asamblea Constituyente, desde mi punto de vista, no es el mejor camino para el cambio de la Constitución. Creo que ha sido una medida política para salir del paso. Dejar el enfoque ¿Para salir tenía... de qué paso? Explíquenos eso. Sí, porque creo que el gobierno en estos días está en una situación sumamente débil y comprometida y
era una propuesta que había sido dejada de lado, sí, advertida anunciado por el presidente y miembro del Ejecutivo. Y entonces de la noche a la mañana sacan esta propuesta, ¿no? Para buscar el enfoque sobre este tema, es decir, cambio en la agenda pública, que de hecho de alguna manera lo pudieron lograr, pero creo que en el Perú es tantos los problemas que las agendas se terminan en un par de días, ¿no? Pero bueno, yendo a la propuesta, es una propuesta corporativa y es una propuesta de una composición de cuotas, sí, que confunden además porque parece que lo han hecho de manera rápida o desconocimiento. Con algunas copias, ¿no? Con algunas copias. A la chilena, sí, a la chilena, 130 miembros, de los cuales en realidad la mitad pertenecen a los partidos, 40%. Y las otras 40%. Y el resto, que son en realidad cuotas, pero luego hablan como si fueran circunscripciones especiales. Hay una confusión desde concepto, definición y cómo se opera. Desde 4% de afrodescendientes, sí, sí, pero a su vez dice que son circunscripciones bajo distrito electoral múltiple, quiere decir que cada región se constituye en una circunscripción. ¿Cómo vas a hacer para que calce una lista? Este conjunto de cuotas es realmente sí, sí, inmanejable, sí, pero que además no advierte lo que han sido los impactos en donde esto se ha realizado así. Son en realidad, desde mi punto de vista, una propuesta que no va a producir una mejor de ninguna manera representación, y además porque por otro tema, ¿sabes qué, Fernando? De lo que se trata es, la discusión de una constitución no deviene de un tipo de representación corporativa de esta naturaleza, ¿no? Yo creo finalmente que este proyecto no va a prosperar más allá de la Comisión de Constitución y que ha sido, repito, una salida hacia adelante en una situación difícil para el gobierno, pero que no va a prosperar, y esperemos que no prospere porque en realidad nuestra incluso evidencia histórica sí, ha señalado constituciones del siglo XX. 12 constituciones para 4 del siglo XX, ¿no? Sí, sí, que hemos señalado. Sí. Señora Santillán, su opinión sobre este proyecto, por favor, de cambio total de la Constitución vía Asamblea Constituyente. Definitivamente es algo que no va a prosperar, como ya lo mencionó el doctor Fernando Tuesta, pero creo que podríamos ver algo más allá de la presentación de este proyecto de ley en el Congreso. Es que de alguna manera Perú Libre era una promesa de Perú Libre la nueva Constitución. Promesa de campaña. Exacto, una promesa de campaña. Pero esta promesa de campaña, bueno, pues que se llegue a una nueva constitución o no, con las deficiencias y todo que tenemos frente, obviamente no va a prosperar porque tampoco va a tener el número de votos y porque la población se encuentra en una situación en la que desconfía ahora del presidente. Pero en algún momento él va a decir, bueno, intentamos hacerlo. Lo presentamos, pero el Congreso no lo permitió. ¿Por qué? Porque para esto, en el artículo 206 de la Constitución dice que tiene que haber los 2/3 de los votos y no existieron esos votos, no alcanzaron esta cantidad de votos. ¿Eso qué significa? Que la Constitución tiene la culpa, como todo lo que han estado diciendo. El Congreso, ¿no? El Congreso tiene la culpa. Así es. ¿Y qué viene después? ¿Qué escenario se abre después de esa constatación, en realidad buscada, porque se está presentando un proyecto con toda conciencia que los votos no dan? ¿Qué viene después de ese rechazo que previsiblemente oponga la Comisión de Constitución y el Congreso en general? Creo que el conflicto, la pugna entre el Congreso y el Ejecutivo va a continuar. Ya vimos la amenaza de Cerrón con este plan B en el que señalaba de que iba a tener relación con el Congreso y resultaron presentando Perú Libre su proyecto de ley en la que están viendo el tema del adelanto de elecciones. Ellos mismos están ya diciendo, bueno, pues entonces nos vamos todos debido a lo que dicen las encuestas, ¿no? De que ya la población quiere que nos vayamos todos, pues entonces nos vamos todos. Y todo el movimiento de Perú Libre, de decir, bueno, pues es todo, para ellos todos los conflictos sociales que están en el sur y que de pronto ha salido el tema de
nueva constitución, asamblea constituyente, pese a que en un inicio los conflictos sociales del sur estaban dirigidos a otra cosa, por ahí siempre hay alguien que dice, esto es culpa de que la constitución del 93 tiene este sistema. Entonces, de acuerdo. También se están manejando. Sí, lo último, sin embargo, tiene que ver con un proyecto de ley que ha sido presentado esta tarde en el Congreso, firmado por congresistas de Perú Libre y de Podemos Perú, pidiendo un adelanto general de las elecciones para que el mandato actual solo sea de 2 años, de manera que en julio del 23 se esté instalando un nuevo presidente y un nuevo Congreso. ¿Cómo interpreta usted la presentación de este proyecto? Bueno, yo creo que Cerrón y Perú Libre son astutos en algunos sentidos, ¿no? Uno, quieren cumplir con su promesa de campaña, y dos, advierten que esta idea de que se vayan todos sí tiene, digamos, simpatía en la opinión pública, y además en las propuestas que diversas personas de diversos ángulos han señalado. Hay una crisis total de los poderes representativos, estamos en una situación límite, y lo ideal sería un adelanto un corte del mandato anticipado con elecciones de por medio. Eso también lo hemos planteado, ¿no? Y mediante también una reforma política. Pero Perú Libre, yo creo, para empezar, la capacidad que tiene ahora a nivel de bancadas se lo debe a que su candidato era Pedro Castillo. Si Pedro Castillo no hubiera estado, en este momento Perú Libre no tendría ni siquiera inscripción como partido. El Pedro Castillo que imaginaron algunos hace claro, un año, no, sin duda. No es el Pedro Castillo que ahora conoce. No, claro, pero me refiero a que esta es la mejor posición, creo yo, que han podido llegar, y además tienen una serie de beneficios, no solamente un porcentaje importante del Congreso, sino económicamente nunca van a estar mejor. Es el partido que en el quinquenio va a recibir más dinero que cualquier partido, más de 10 millones de soles. Esta es una posición de ventaja. ¿Y por qué se la juega? Yo creo que no necesariamente creen en esta posibilidad, porque están auscultando por dónde van las simpatías, pero eso es hacer política también. Y Cerrón es un tipo que con 10 años de vida en Cuba, sí, conoce exactamente por dónde van las cosas. Señora Santillán, ¿cómo ve usted el sentido de esta propuesta? No sabemos si goce del respaldo de toda la bancada de Perú Libre, pero sí hay varios congresistas que han firmado este proyecto de ley junto a colegas de Podemos, ¿no? Pidiendo que se vaya a elecciones que tendrían que ser dentro de 11 meses, en abril del próximo año. Para que en julio se instale un nuevo presidente y un nuevo Congreso. ¿Cómo interpreta usted esta iniciativa política, para no llamarla maniobra? Particularmente yo sí dijera que es una maniobra de Perú Libre, porque ya entiende que es insostenible que Castillo se encuentre a la cabeza. Las pugnas en Perú Libre no solamente han sido internos, sino que también hemos visto que los asesores que tiene Castillo, pues es una situación que siempre vamos a ver cada escándalo tras escándalo, por supuesto, actos de corrupción. Entonces, imagino que hasta ese momento han estado pensando en cómo se encuentra a nivel de imagen Perú Libre y sobre todo la cabeza, que es Pedro Castillo. Por otro lado, que Podemos también haya presentado un proyecto de ley muy similar, hace pensar de que hay negociaciones internas, porque dudo mucho que en el Congreso también están haciendo un reconocimiento de culpa diciendo, bueno, la ciudadanía no quiere que estemos aquí y ahora nos vamos todos. No, esto también pasa por un tema de intereses internos, y cuánto más es que pueden soportar en estas curules y que la población pueda aguantar esta situación. Ya tuvimos en abril, este abril, las manifestaciones contra Castillo, contra el Congreso, y esto va a ir en escalada, la ciudadanía va a seguir actuando. De la misma manera que los conflictos sociales y socioambientales y mineros, ¿no? Hay un tema que no hemos mencionado todavía y que es inevitable mencionar cuando se hace un análisis político y social del Perú, que es la corrupción.
Naturalmente las declaraciones hechas ayer por Karelim López en el Congreso han impactado, ha dado una serie de datos precisos, ha confirmado en la mente de muchos sospechas que se tenían. ¿Qué de razonable se ha podido hacer en los últimos tiempos para luchar contra la corrupción y qué se puede hacer? Yo sé que usted ha trabajado sobre reformas políticas, pero ya sabemos que no hay ninguna eficacia de nuestro sistema político mientras haya una impunidad y hay una costumbre totalmente impregnada en la mente de muchas personas que rápidamente imitan a los políticos más tradicionales como los actuales miembros de Perú Libre. La verdad que en lo que va del gobierno absolutamente nada. Ellos no podrían decir, bueno, pueden siempre decir, ¿no? En general, como declamar, pero medidas efectivas, medidas que apunten a los centros neurálgicos de corrupción, ninguna. Si alrededor de la Presidencia de la República se están desatando y desarrollando todos estos eventos que son escándalos políticos, pero que obviamente dan cuenta de situaciones que, repito, es incluso una suerte de competencia, conflicto de sectores dentro del gobierno, de estas redes amicales, sindicales, provinciales, etcétera, y que lo único que han hecho es, muy por el contrario, dar rienda suelta probablemente a 9 redes de corrupción, pero que se ha hecho algo en lo absoluto. Señora Santillán, ¿algo se ha hecho? ¿Algo le parece razonable proponer que se haga? Bueno, definitivamente no. Las situaciones, las personas que hicieron algo antes, bueno, pues fue Paniagua y todas aquellas personas que lo que estaban buscando era transparentar la información. Y lo que ahora necesitamos es transparentar mucho más aún el tema de las contrataciones públicas, obras públicas, servicios y la posibilidad de que la ley de contrataciones del Estado siga perfeccionándose porque anda en constante modificación justo porque se encuentran vacíos o se encuentran ventanas a través de las cuales se pueda incurrir en corrupción. Entonces, es ahí el trabajo en el que deberíamos centrarnos en cuanto a la administración pública. Ley de contrataciones con el Estado, ver el tema de las contrataciones directas, de tal manera de que no nos pongamos a tratar de manejar y arreglar esto por debajo de la mesa. Y definitivamente lo que siempre vamos a decir es una vigilancia constante y permanente por parte de la ciudadanía hacia sus autoridades, hacia la inversión que está ejecutando los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el gobierno nacional, pero además que se dinamice con la visita de los portales de transparencia del Estado, pero que estos portales del Estado puedan ser entendibles, de que cualquier ciudadano pueda hacerlo y que no solamente las personas que sabemos lo que significa un PIA, un POI, el presupuesto institucional, ¿no? La sino ensalada de más siglas, amigable. sí. Bueno, muchas gracias, señora Santillán, señor Tuesta, gracias por compartir con nosotros alcances sobre la situación política que vivimos y la situación de nuestras instituciones seriamente amenazada por varios factores, entre ellos naturalmente la corrupción. Muchas gracias y muy buenas noches a ustedes dos. Vamos a hacer una pausa y retomamos